Los superpolémicos psicólogos canadienses han dado de qué hablar otra vez. Esta vez se trata de la Biblia. Dado que JP no cree en Dios, lo que dijo sobre la Biblia en el podcast de Joe Rogan ha dejado a la gente estupefacta. Veamos las impactantes verdades sobre la Biblia que Jordan Peterson reveló en el podcast de Joe Rogan. El psicólogo canadiense se ha hecho famoso por expresar opiniones controvertidas en Internet a voz de grito. Aunque esto le ha valido numerosas críticas, algunos parecen pensar que no está tan equivocado. De hecho, muchos conservadores religiosos han encontrado la verdad en sus palabras, algo sorprendente, dado que el propio JP afirma que no cree en Dios. Ahora, el autor de bestsellers tiene algunos hechos chocantes que compartir sobre la Biblia. ¿Cuáles son? Para empezar, afirma que la Biblia fue el primer libro que se escribió en la historia. Según él, antes de la Biblia solo habían pergaminos y escritos en papiro. Así pues, este texto religioso fue el primer conjunto de escritos que se juntaron para formar un libro propiamente dicho. Peterson señaló incluso que la mayoría de los demás libros nacieron de la Biblia, lo que le convierte en una inspiración de todos los demás libros que existen desde entonces. Describió la Biblia como un texto del que dependen otros textos, lo que significa que ocupa un lugar especial en la exposición, fijación y perpetuación de la verdad. Esto le llevó a subrayar que la Biblia no solo es verdadera, sino una condición previa para la manifestación de la verdad, lo que le hace aún más verdadera. De hecho, piensa que fue la pieza central de las ideas sobre las que se construyó el conocimiento cultural occidental. Because at one point there was only one book, like as far as our Western culture is concerned, there was one book. And for a while, literally, there was only one book. And that book was the Bible. And then before it was the Bible, it was, it was scrolls and it was writings on papyrus. Si te preguntas cómo llegó a estos pensamientos, Peterson también dijo detalles al respecto. Recientemente visitó el Museo de la Biblia en Washington, D.C. y le pareció genial recorrerlo y conocer la historia de este libro transformador. Pero esta visita no fue lo único que le ayudó a ver esta verdad. De hecho, fue su cuñado Jim Keller quien le ayudó a llegar a estas conclusiones. Le explicó que algunas palabras dependen de otras palabras para su significado. Del mismo modo, algunas ideas también dependen de otras ideas para su significado. Por tanto, cuanto más dependan otras de esta única idea básica, a saber, la Biblia, más fundamental se vuelve entonces la fuente. So now then you think, well, let's think about the relationship between words. Well, some words are dependent on other words. Some ideas are dependent on other ideas. The more ideas are dependent on a given idea, the more fundamental that idea is. Y como Peterson cree que la Biblia es el primer libro que se creó en la historia, también es razonable creer que todo lo que contiene este libro es la verdad absoluta. Sí, esto es algo que puede costarte un poco entenderlo. La mayoría de los religiosos se alegran de que Peterson difunda estas opiniones entre sus seguidores, pero sorprendente ver esta repentina aceptación de la religión y sus libros, porque hasta hace poco no creía en la religión en lo absoluto. Verás, el activista por los derechos de los hombres ha pasado mucho tiempo reflexionando sobre el mundo y sus creencias. Mientras luchaba con su prolongada enfermedad, también había estado pensando en el cristianismo y decidió hablar de ellas públicamente en una entrevista del podcast con Jonathan Pigott. Peterson dijo que creía en la figura de Cristo, pero que también creía en el mito de Cristo. Dijo que Cristo era la unión de esas dos cosas, y aunque no estaba seguro de ello, probablemente alguna parte de él creía en él. Pero la propia idea era una realidad demasiado aterradora para Peterson. But I'm terrified he might exist. That would be a truthful answer to some degree, or that I act as if God exists, which I think is, I do my best to do that. But then there's a real stumbling block there because there's no limit to what would happen if you acted like God existed. De hecho, ni siquiera sabía qué le ocurría a una persona que creyera ciegamente en la religión. En el pasado le habían preguntado sobre su creencia de Dios, pero siempre había dado respuestas de diversas maneras, aunque una parte de él temía realmente que éste existiera, porque si una persona creyera realmente en él, probablemente se transformaría por completo. Pero le resultaba difícil ver pruebas de esa información a su alrededor. Peterson le explicó que la Iglesia Católica era un buen ejemplo de ello, con toda la corrupción que hay en esta. No tenía ni idea del verdadero poder que la creencia de todo corazón podía aportar a una persona, y para él los cristianos no eran un buen ejemplo para convencer de su fe a los de fuera. At least the way that it's been portrayed is that with all the sexual corruption, for example, it's like, really, you believe that the Son of God, that Jesus Christ was the Son of God, and yet you act that way, and I'm supposed to buy your belief. And it seems to me that the church is actually quite guilty
on that account, because the attempts to clean up the mess have been rather half-hearted in my estimation. Pero a pesar de su incertidumbre sobre sus propias creencias, el Dr. Peterson quiere seguir aprendiendo y hablando sobre el cristianismo. De hecho, utiliza regularmente ejemplos de cristianismo para respaldar sus comentarios conservadores y a menudo bastante controvertidos. Como intelectual público de renombre, el profesor Peterson ha causado sensación por su estilo polémico y sus opiniones sobre el género. Cree firmemente que las jerarquías son una parte inevitable de las civilizaciones humanas y que el patriarcado, que en su opinión se basa en la competencia masculina, no requiere de ningún cambio. En sus conferencias sobre la masculinidad y la responsabilidad personal, Peterson se basa frecuentemente en la moral cristiana y en relatos bíblicos. En una serie de conferencias habló de la historia de Noé y el diluvio como ejemplo de cómo, con un comportamiento íntegro, la gente podía sobrevivir a el caos, y cómo las buenas relaciones familiares de Noé le permitieron triunfar sobre sus circunstancias, mientras que la falta de postura agradecida e inquisitiva de Caín le llevó a la perdición, mientras que el temperamento contrarrestado de Abel le conducía al éxito personal y a lo social. Quite interesting, it's very soon after the story of Cain and Abel when you see evil enter the world in the story of Adam and Eve, along with self-consciousness. And evil there is the ability, that's the knowledge of good and evil, that's the ability to hurt other people self-consciously, to know what you're doing. And then, of course, instantly, Cain takes that to the absolute extreme, and he uses that capacity to destroy really what he loves best. He gets as close as a human being can to destroying the divine ideal, because of course his brother is Abel, and Abel is favored by God, and Cain destroys him, which Cain tells God at the end of that episode that his punishment is more than he can bear. And I think the reason for that is, where are you once you destroy your own ideal? What's left for you? There's nowhere to go. There's no up. And when there's no up, there's a lot of down. Y aunque muchos no están de acuerdo con sus opiniones, los cristianos devotos también han dejado claro su malestar con sus puntos de vista. De hecho, los seguidores de la obra del Dr. Peterson han tenido que aclarar cuál es el verdadero propósito de la religión y están instando a los cristianos a contraatacar. Porque Peterson no solo está mintiendo a la gente que le escucha, también se miente a sí mismo. Aunque no quiera, se miente todo el tiempo. Para empezar, es completamente falso que el principal objetivo de la iglesia sea ayudar a los jóvenes. Eso es más importante para Peterson que para Jesús, y establece un gran tono para el resto del programa. En su propio trabajo está claro que lo que más le importa es ayudar a los hombres jóvenes a que les vaya bien en el mundo, y eso es básicamente de lo que trata la mayor parte de todo su trabajo. No piensa en la mejor forma de que la iglesia haga la obra de Cristo, sino de pensar en cómo la iglesia puede hacer realidad los sueños de este, lo cual, admitámoslo, suena realmente egoísta. Los cristianos se han dado cuenta de que la llegada al cielo se añade al final de su conferencia, casi como si fuera una idea de última hora. De nuevo, esto puede mostrar lo que más valora. Claro que utiliza el ejemplo de figuras bíblicas para inspirar a los hombres a conseguir más, pero ese ni siquiera es el mensaje que predica el cristianismo. De hecho, trata de recordar a sus creyentes que si dejas que los asuntos mundanos interrumpan tu crecimiento espiritual, nunca alcanzarás el éxito. De hecho, estos hombres podrán encontrar a la mujer más guapa, criar a los hijos más increíbles, plantar el jardín más bonito, construir el arca más bonita y apoderarse de todos los países del planeta. Pero al final del día, todos morirán, y nada importará si olvidas el propósito que tiene la religión. Por supuesto, como ya sabes, a Peterson no le importa realmente, o al menos no todavía lo que tengan que decir los cristianos devotos, como tampoco le importan las críticas que recibe por parte de los liberales. Y por supuesto, muchos miraron el lado lógico del argumento y quisieron ver sus afirmaciones con una perspectiva más amplia. Por un lado, Peterson se refirió al cristianismo como el cimiento de la cultura occidental. Luego fue aún más lejos cuando reveló que una simple visita al Museo de la Biblia en Washington fue suficiente para ayudarla a ver la verdad de todo ello. Aunque es sorprendente que una simple visita fuera suficiente para convencer a Peterson de la existencia de Dios, lo que realmente escandalizó a la gente fue su afirmación de que la Biblia es un fundamento central unificador del conocimiento y que todos los demás se derivan de esta. Sencillamente, no hay pruebas de ello. Además, es una visión excesivamente simplificada de un tema sumamente complejo. Su hiperfijación en la religión y el mito es evidente en sus afirmaciones, pero ignora otros factores que también han contribuido a conformar nuestra sociedad y también nuestra realidad. Está tan empeñado en ignorar los factores sociales, políticos e históricos que parece un verdadero ignorante.
En un esfuerzo por crear una verdad que le resulte atractiva, hace comentarios descarados como su insistencia en que la Biblia fue el primer libro de la historia, cuando eso no es cierto. La epopeya de Gilgamesh y el libro de los muertos son solo dos ejemplos de libros que existieron antes que la Biblia. Now, in many ways, the first book was the Bible. I mean, literally, because at one point there was only one book. Like, as far as our Western culture is concerned, there was one book. And for a while, literally, there was only one book. And that book was the Bible. And then before it was the Bible, it was it was scrolls and it was writings on papyrus. But we were starting to aggregate written text together. And it went through all sorts of technological transformations. And then it became books that everybody could buy, the book everybody could buy. And the first one of those was the Bible. And then it became all sorts of books that everybody could buy. But all those books, in some sense, emerged out of that underlying book. And that book itself, the Bible isn't a book, it's a library. It's a collection of books. Además, ¿qué opina de todos los significados ocultos de la Biblia que ayudan a los cristianos a comprenderla? ¿Piensa Peterson que los libros son la única forma que tenemos de aprender? De hecho, la Biblia es un libro desordenado y hoy en día la gente sigue sin ponerse de acuerdo sobre cuál es la doctrina oficial. Ha hecho saber en repetidas ocasiones que considera que la jerarquía es fundamental y necesaria para dar sentido a todo lo que existe. Y en un esfuerzo por dar sentido al mundo, realmente quiere esta fuente central de conocimiento a partir de la cual podamos construir. Pero no es así como se crea el conocimiento. No hay una hoja de ruta clara hacia el conocimiento que tenemos hoy en día porque hay muchos factores externos que hay que tener en cuenta. Pero esto plantea una cuestión bastante importante. Así como mucha gente allá afuera, ¿podría ser que solo recurriera a la Biblia para llenar un vacío moral y espiritual que tiene en su vida? Verás, en su libro anterior, Maps of Meaning, Peterson habla de cómo, cuando era joven, la iglesia le enseñó a ser un cristiano. Era un niño curioso y tenía preguntas, pero la persona encargada del catecismo no podía darle buenas respuestas, y no parecía haber pensado siquiera en estas preguntas. Así que, por supuesto, Peterson se sintió totalmente decepcionado. Abandonó el cristianismo porque pensaba que no era más que una ilusión que no tenía sentido ni científica ni racionalmente, y porque estaba en desacuerdo con la teoría darwinista. Además, su familia no creía en nada, y a nadie de su pueblo parecía importarle que él también dejara de creer. Pero eso no le impidió buscar respuestas. Peterson hizo un gran examen de conciencia cuando estaba en la universidad, y fue durante este tiempo cuando se dio cuenta de que tenía tendencias a ponerse violento, que fue cuando empezó a tener sueños terroríficos. Luego hubo una noche en la que se emborrachó en una fiesta y pintó un cuadro ofensivo al llegar a su casa. Cuando se puso sobrio, se sintió molesto por el cuadro y se preguntó qué hacer con la oscuridad que llevaba dentro. También fue entonces cuando empezó a leer a Carl Jung, fundador de la psicología analítica, y sintió que por fin había encontrado a alguien capaz de explicar sus oscuros sueños. Jung decía que las experiencias de los antepasados, cuyos genes compartimos y cuyas historias contamos, dan forma a nuestros pensamientos y a nuestros sueños. Esto le tocó la fibra sensible a Peterson, o al menos hasta cierto punto. And so, I've been struck by some clients in particular how unbelievably, continually they can generate deep archetypal dreams with a really coherent narrative structure. It's really phenomenal, and how revealing those dreams are. Problem with archetypal dreams is that they're not really personal, right? So if you're looking for a personal way out of a situation, an archetypal dream doesn't help you that much because it gives you the general pattern rather than a specific solution to your problem. But a good dream will do both at once. Peterson pensaba que la teoría de Jung sobre los arquetipos estaba demasiado simplificada y en cierto modo equivocada, pero estaba profundamente de acuerdo con sus ideas básicas. Es decir, la mitología y la religión son formas estupendas de aprender sobre la mente humana y los arquetipos universales pueden mostrarnos cómo ha cambiado la mente humana a lo largo del tiempo para enfrentarse al orden y al caos de la naturaleza. El principal problema de Peterson con Jung es que se toman los arquetipos demasiado literalmente, sobre todo cuando tienen que ver con el género. No es el único que piensa así, y si este fuera el único problema, sería algo que los estudiosos podrían debatir y corregir. Pero el mayor problema es que utiliza esta forma errónea de entender a Jung para justificar un sexismo dañino que intenta hacer pasar por una defensa de la libertad de expresión y el sentido común. Es una verdadera aberración. I think Jung overgeneralized his experiences, his clinical experiences. He conceptualized the hero's journey as something that was fundamentally creative and interior. And I think that that's probably true only for people who are really high in trait openness, who are creative. And I suspect that Jung attracted a tremendously disproportionate number of creative people to his practice.
given the nature of his personality and his interests. Este mensaje, que se basa en datos cuestionables y se presenta como una teoría psicológica, resuena en muchos hombres jóvenes porque les da una salida fácil a un problema totalmente enorme. Su respuesta es rechazar el feminismo y el posmodernismo, o al menos su versión de estos dos, y volver a los roles de género tradicionales que, según Peterson, se basan más en la biología que en la sociedad. Así, llegó a la conclusión de que existen tres arquetipos básicos: lo desconocido o el caos, lo conocido u orden, y el término medio entre el caos y el orden. Y la tarea del héroe o salvador, que es en este caso hombres jóvenes de la historia, consistía en encontrar caminos entre el caos y el orden. Fue entonces cuando Peterson también se dio cuenta de que este tema del orden y el caos aparece en diferentes culturas, religiones y épocas de la historia, y que es la forma más importante de entender a la vida humana. Puede verse en el modo en que los taoístas ponen juntos el yin y el yang, el modo en que los cristianos muestran a Jesucristo como la puerta estrecha, el papel de Harry Potter como el buscador en el deporte de fantasía de Quidditch, sí, la película, el papel de Osiris en la mitología egipcia, también el papel de Marduk en el Enuma Elish, e incluso podríamos hablar de Pinocho y la Bella Durmiente. Peterson observó que las historias y los mitos humanos nos enseñan a mantener un orden lo bastante estable como para darnos seguridad, pero también lo bastante flexible como para cambiar cuando necesitamos hacer frente a algo nuevo o a algo que es inesperado. ¿Y qué significa este tema del orden y el caos para nosotros como individuos, según Peterson? Significa que aunque dejemos de creer en un Dios que existe fuera de la naturaleza, podemos seguir teniendo un sentido de finalidad y significado, siendo el héroe que pone orden y caos en nuestras propias vidas, nuestras familias y nuestras comunidades. Podemos encontrar un propósito en un mundo triste, impredecible y a menudo violento, siendo adultos responsables que asumen tareas significativas y devuelven algo a la sociedad. Pero eso empieza por limpiar primero nuestras propias habitaciones y también nuestras vidas. Tanto si todo esto tiene sentido para ti como si no, no puedes negar que Jordan Peterson es una de las figuras más populares del mundo en estos momentos. Por lo tanto, sus palabras sonaron verdaderas para algunos allá afuera. Se le ha llamado el intelectual norteamericano más discutido de la era Trump, y su popularidad parece ir en aumento. Pero ¿qué tiene su obra que resulta tan atractiva para los jóvenes y por qué ha ganado tantos seguidores? Un factor que contribuye a la popularidad de Peterson es su crítica de lo que él considera una crisis cultural. Una crisis que, según argumenta, tiene su origen en los declives de los roles tradicionales de género. De acuerdo con Peterson, muchos jóvenes sienten que algo ha ido mal en nuestra cultura y están buscando respuestas. Peterson les ofrece una buena explicación, que el feminismo y el posmodernismo han socavado el orden social, dejando a los hombres jóvenes sin un sentido de finalidad o un sentido de dirección. Les anima a rechazar estos movimientos y a abrazar los roles de género tradicionales, que según él son más intrínsecos biológicamente y que no son condicionados socialmente. When boys go to school, they're told that human beings are cancer on the planet and that we're destroying everything and that masculine ambition and ability is the main contributor to that. And then if that doesn't work, then they're informed through junior high and high school and university that they're all part of the oppressive male patriarchy and that it would be better if they just stayed home in their basement and stayed away from women and the world. And so that's, let's call that a demoralizing message, shall we? And leave it at that. Este mensaje resuena entre muchos hombres jóvenes que luchan por encontrar su lugar en el mundo que cambia rápidamente. Peterson les proporciona un sentido de identidad y de finalidad y enmarca su mensaje como una teoría psicológica, utilizando un lenguaje académico para que suene razonablemente. Se presenta como una figura de autoridad tranquila y racional, y muchos jóvenes lo encuentran tranquilizador. Otro factor que contribuye a la popularidad de Peterson es su capacidad para llegar a cuestiones psicológicas y emocionales profundamente arraigadas. Habla de los miedos y ansiedades de los jóvenes, de su sensación de alineación y desilusión. Les ofrece un sentimiento de esperanza, una forma de encontrar sentido y propósito a sus vidas. También habla de la importancia de la responsabilidad personal, la autodisciplina y la superación personal, y muchos jóvenes lo encuentran verdaderamente inspirador. Well, young men, boys are generally pilloried, let's say, harassed for their toy preferences. Boys have a proclivity to enjoy playing with gadgets and guns and weapons, toy weapons. And I read a funny article the other day, a woman who had a young boy
She had banned anything that looked even vaguely like a weapon from the house, of course, and he would run around the house trying to shoot the cat with the toothbrush. And she was appalled by that. And then when boys, and she said she threw her hands up in despair because, her boy would just stop being a boy, which is, of course, extraordinarily annoying. And then Ahora bien, Peterson también es hábil en el uso de las redes sociales para llegar a su público. Tiene una fuerte presencia en YouTube, Twitter y otras plataformas, y utiliza otros canales para comunicarse directamente con sus seguidores. Es capaz de crear un sentimiento de comunidad y de conexión, y sus seguidores se sienten parte de un movimiento. También anima a sus seguidores a comprometerse con sus ideas y a compartirlas con los demás, lo que ayuda a difundir aún más el mensaje que está promoviendo. Una de las principales razones por las que Peterson es tan popular entre los hombres jóvenes es que les ofrece una sensación de empoderamiento. Les anima a tomar las riendas de sus vidas, a ser los dueños de sus destinos. Habla de la importancia de defenderse, de decir la verdad al poder, de asumir la responsabilidad de los propios actos. A muchos jóvenes esto les da bastante poder, especialmente en una cultura en la que a menudo parece que todo está en su contra. Y este no es el único ejemplo que tenemos. Por ejemplo, tenemos a Andrew Tate, ex campeón de kickboxing y actual playboy multimillonario autoproclamado. Ha acumulado un gran número de seguidores entre los jóvenes en las redes sociales. Es conocido por sus extravagantes declaraciones, su extravagante estilo de vida y sus controvertidas opiniones sobre diversos temas, desde la política a las relaciones. La popularidad de Tate puede atribuirse a varios factores, como su personalidad carismática, su actitud sin complejos y su voluntad de decir lo que piensa sobre temas que muchos otros temen acercarse siquiera. El atractivo de Tate para los jóvenes proviene de su mensaje de empoderamiento, que les anima a tomar las riendas de sus vidas y a no tener miedo de perseguir sus sueños. A menudo habla de la importancia de la autodisciplina y su propia historia de éxito sirve como testimonio del poder de estos valores. Su enfoque sin complejos de la vida y su voluntad de decir lo que piensa sobre temas controvertidos como la masculinidad, las relaciones y la política también resuenan en muchos jóvenes que se sienten marginados por la sociedad dominante. Además, el extravagante estilo de vida de Tate, que incluye coches de lujo, ropa de diseño y viajes exóticos, es una fuente de inspiración y aspiración para muchos de sus seguidores. Presenta una visión del éxito y la riqueza que parece alcanzable, y su mensaje de vivir tu mejor vida es un poderoso motivador para los jóvenes que se sienten estancados en la situación en la que están actualmente. Ahora, si lo pensamos muy bien, todo esto que dice Andrew Tate no está muy lejos de lo que promulga Peterson. Pues en realidad mucho de esto es algo parecido con lo que afirmaba y con lo que los cristianos encontraban como un problema. En un mundo en el que los hombres jóvenes, principalmente blancos, se ven obligados a aceptar el privilegio con el que la mayoría de ellos han nacido, Andrew Tate y Jordan Peterson les hace sentir mejor. Están informando a estos chicos de que no solo es normal que tengan ventaja sobre las mujeres en casi todos los sentidos, sino que esto es como debería ser. La forma en que la gente como Rogan y Peterson hablan y comentan las cosas es también una gran parte de por qué tienen tanto éxito. Parecen personas inteligentes dispuestas a sentarse y escuchar las preocupaciones de los hombres. Peterson, por ejemplo, dice que sus argumentos se basan en ciencia y en hechos. Rogan no es tan inteligente como Peterson, pero parece un oyente tranquilo y abierto a ideas que no son tan populares. Pero bajo sus cuidadas imágenes y su lenguaje facial de entender, básicamente están diciendo a su público que la dominación masculina en la historia es un cliché, o la forma en que deben ser las cosas, entre otras muchas ideas a la medida. Peterson y otros como este contribuyen a difundir la falsa idea de que el mundo está hoy en contra de los pobres jóvenes hombres blancos. La crisis de la masculinidad es un gran problema para la gente que trabaja para los derechos de los hombres, pero esta supuesta crisis no es nada nuevo. A medida que crecía el capitalismo industrial durante el siglo XIX, esta crisis se convirtió en parte habitual de muchas sociedades. Tiene todo que ver con que estas sociedades patriarcales tienen normas estrictas que ponen a los hombres en el camino hacia una meta imposible. Know that there's a lack in us that needs to be redressed, and unfortunately that can be weaponized. And has been. And what I see happening to young men in particular, boys as well, not just young men, and maybe even, maybe starting at the age of toddlers, is that we have this sense in the world that human beings live in antagonism to nature and that we're actually a malevolent force. And that our social structures, which are clearly capable of the commission of atrocity, are fundamentally oppressive, patriarchal in their nature. And so then if you're a male in a society with that ethos,
the motive force that drives you into the world to live is associated with rapaciousness and despoliation on the natural front, and then oppression and atrocity on the social front. Los hombres tienen que ser fuertes, agresivos, el sostén de la familia, patriarcas, salvadores, protectores y estables, entre otras cosas. No hay espacio para sentir empatía, aceptar el fracaso, ser débil y vulnerable, mostrar las emociones abiertas y eficazmente, escuchar y comprender antes de hablar, descubrir quién eres y sentirte cómodo en tu propia piel. Las ideas de Peterson ayudan a los hombres a sentirse más seguros de lo que son, porque estos jóvenes parecen sentir muy fuertemente que su posición privilegiada en la sociedad está llegando a un final, y que el feminismo es la razón principal de que esto esté sucediendo. Cualquiera que siga la política conoce esta queja, ya que parece que la mayoría de los votantes de Trump estaban disgustados por la pérdida de una época dorada imaginada. Pero el significado más profundo de esta idea es que el postmodernismo ha sido, de hecho, una especie de muerte, la muerte de lo moderno, y el fin de la certeza y el privilegio que los hombres, especialmente los hombres blancos heterosexuales, han tenido en la era que está llegando a su final. Basándose en las ideas de filósofos como Hegel, William James, Henry Bergson, Jung y Alfred North Whitehead, la posmodernidad no es solo el cierre de una era sin apertura a la vista, como diría Jacques Derrida, sino un momento de transición entre visiones del mundo, una deconstrucción de los supuestos modernos para dar paso a una nueva forma de relacionarse. Pero al igual que cualquier otra transición de fase, ya se trate de una revolución en la ciencia o la política, o de un gran avance o experiencia de conversión en la vida de una persona, el sistema relativamente estable debe alcanzar un punto de crisis tan grave que necesita reorganizarse desde la base, si es que quiere seguir adelante como un proceso vivo. Y ahí es donde entra Peterson. Sigue atrayendo a muchos seguidores, especialmente entre los hombres más jóvenes. Su mensaje sobre la responsabilidad personal y la superación personal y los roles tradicionales de género sigue resonando en muchos, y su presencia en las redes sociales garantiza que sus ideas seguirán escuchándose. Lo único que queda por ver es si su mensaje seguirá ganando impulso o si acabará siendo sustituido por una visión diferente en un futuro próximo. Queremos saber cuál es tu opinión respecto a las cosas que comenta Peterson. Dinos en la sección de comentarios aquí abajo.